nos aproximamos. Buenas tardes a todos en el estudio de Audición Gomidas y a todos los oyentes que nos están siguiendo. Es un placer estar nuevamente aquí junto a ustedes en una semana que transcurrió bastante activa, una semana en la cual ya nos aproximamos a los 150 días de bloqueo de Artsaj. En torno a Artsaj, una de las acciones más importantes de esta semana fue la junta de firmas organizada por jóvenes bajo el concepto de No a la limpieza étnica de Artsaj. Esta iniciativa comenzó por el movimiento liderado por Rubén Vartanian que se llama Front Artsaj. En la ciudad de Stepanakert y también en el interior hay en diferentes puntos carpas instaladas con jóvenes voluntarios que reciben a los ciudadanos que quieren participar por medio de su firma. También, por otro lado, se lanzó una petición online para que se extienda la participación en todo el mundo y también que puedan participar los armenios de la diáspora. El texto de esta petición, lo que se firma, denuncia la implementación de Azerbaiyán de una política de limpieza étnica y genocidio contra los armenios de la República de Artsaj, así como las violaciones de la declaración tripartita por parte de las autoridades de Azerbaiyán. Y a su vez exige la aplicación de todos los mecanismos internacionales sin demora para garantizar la implementación de esta declaración tripartita y de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de la ONU y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En este sentido, se exigen diferentes puntos. Primero, la retirada de las fuerzas armadas de Azerbaiyán de los territorios armenios ocupados después del 9 de noviembre de 2020, el respeto del régimen de alto el fuego, el desbloqueo inmediato del corredor de Lachin, la provisión de la comunicación ininterrumpida con Armenia, el desmantelamiento del puesto de control instalado por Azerbaiyán, algo nuevo de las últimas semanas que ya lo comentamos y en reportes anteriores, pero lo vamos a ampliar en breve, y la garantía del derecho de los cautivos y de los refugiados de regresar a su patria. Junto a esta acción de recolección de firmas, también se activaron protestas por tiempo indefinido en la carretera Stepanakert-Shushi para protestar por este nuevo puesto de control colocado por Azerbaiyán en la entrada de Artsaj, o sea, justo en el acceso de Armenia y Artsaj cerca del puente Hakkari. Es importante que hagamos foco en que el bloqueo sigue, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha desinformación por parte de Azerbaiyán, quien ha planteado en sus medios de comunicación que como han instalado este puesto de control, entonces los habitantes de Artsaj pueden entrar y salir pasando por ese control. Eso no es cierto, ¿no? Incluso con las cámaras se puede ver que por ahí prácticamente no pasan vehículos. Esta idea de una supuesta apertura del acceso de Armenia a Artsaj apareció con un video que, a simple vista ya era muy propagandístico, que mostraba algunos vehículos con patente a Armenia, cuyos conductores bajaban y hacían el control de pasaporte muy tranquilamente. Ante las dudas sobre si realmente estos vehículos y estas personas que aparecían en el video eran armenios, se informó oficialmente desde Artsaj que sí, que eran armenios, que son armenios, y que eran residentes de 4 comunidades de la región de Shushi que se encontraban bajo un bloqueo bilateral, o sea, de los dos lados, y fue por eso que pasaron por este puesto de control con el acompañamiento de las fuerzas rusas. Y esto es importante decirlo porque no hay paso libre
de personas, solo con el acompañamiento de las fuerzas rusas o representantes y vehículos de la Cruz Roja, ¿no? No hubo cambios sobre esto. Más allá de que Azerbaiyán lo plantee como lo plantea en sus medios, es muy importante que incluso la prensa internacional entienda que la existencia de este puesto de control y la carretera cerrada en el área de Yuyi son los mayores obstáculos y peligros que violan los acuerdos a los cuales se había llegado. Sobre esto escribió también Artak Beglarian, asesor del ministro de Estado de Artsaj, diciendo que Azerbaiyán no puede controlar este territorio teniendo en cuenta la declaración tripartita del 9 de noviembre del 2020 y la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Por su parte, Rubén Vartanian, en una entrevista que dio a un medio ruso, dijo varias cosas que estaría bueno apuntar, como por ejemplo que según lo que él cree, la base del nuevo tratado de paz es muy débil, ¿no? Y que es a punta de pistola, dicho en sus palabras, ¿no? En un momento en el que se priva a la población de Artsaj de la movilidad normal, se llama a la paz mientras se les apunta con un arma en la frente, y que él cree que esto es solo un juego donde Azerbaiyán pretende expulsar a Rusia del sur del Cáucaso. La entrevista fue bastante extensa, no vamos a llegar a contar todo lo que planteó Vartanian en esta oportunidad, pero pueden buscarla nuestros oyentes en los medios armenios o en las redes de Rubén Vartanian. Otra de las figuras públicas de Artsaj que hizo una publicación sobre el escenario actual de la región fue David Babayan, exministro de Relaciones Exteriores de Artsaj y ahora asesor del presidente Aray Harutyunyan. Y planteó que no puede haber ni ley ni seguridad dentro de Azerbaiyán y que espera una declaración clara de las autoridades de Armenia, pero también de Rusia y de los Estados Unidos. Recordemos que esta semana los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán tenían una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Que bueno, vamos a comentar más adelante sobre esto, pero lo quería aclarar porque a eso se refería David Babayan cuando decía que está a la espera de una declaración clara por parte de las autoridades. Y por otro lado, tenemos también un mensaje emitido por el defensor del pueblo de Artsaj, Kegham Stepanian, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa que fue el pasado 3 de mayo. En este comunicado hizo referencia a los esfuerzos que se hace para evitar que Artsaj caiga en un aislamiento informativo y también mencionó el hecho de que ya hace tiempo se obstaculizó la entrada de medios extranjeros a Artsaj, pero hoy, con la instalación de este puesto de control, esta entrada ya es imposible, ¿no? Ni siquiera desde Armenia pueden ingresar. Imagínense que mucho menos los periodistas internacionales. Ahora sí, vamos a hablar sobre esta reunión tripartita entre los ministros de Asuntos Exteriores de Armenia y Azerbaiyán y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, que tuvo lugar en Washington. Previo a esta reunión que juntó a los tres actores en cuestión, Blinken se reunió por separado con el ministro armenio Ararat Mirzoyan y luego con el ministro Azeri Bayramov. La verdad que había muchas ansias en torno a esta reunión porque uno de los temas principales que se iba a hablar, o que se habló mejor dicho, fue sobre la situación de Artsaj y principalmente el bloqueo y la situación humanitaria. Había y hay muchas opiniones al respecto de este encuentro, llegando a una de las más pesimistas que consiste
en el sometimiento de Artsaj a una limpieza étnica, es decir, a su despoblación. Esta reunión duró varios días, ¿no? Comenzó el 1 de mayo y recién hace 2 días, o sea, el 4 de mayo, pero a la noche, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Armenia publicó los resultados. ¿Qué decía? Nada contundente ni determinante, ¿no? Lo que decía era que los ministros compartieron sus puntos de vista sobre la situación actual y presentaron sus posiciones que han avanzado en la comprensión de algunos artículos del proyecto de acuerdo bilateral que tiene que ver con la paz y el restablecimiento de las relaciones entre estos estados. Y también ambos ministros, agradecieron a Estados Unidos por llevar adelante estas conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán y quedaron en continuar estas discusiones. También vinculado a Artsaj, no quería dejar pasar esta noticia que tiene que ver con la solicitud de la expulsión de los monjes armenios que hoy se encuentran en el monasterio Dadibank. Recuerden nuestros oyentes que este valiosísimo monasterio armenio está ubicado en la región de Karbayar. Eso quiere decir que hoy se encuentra en territorio ocupado por Azerbaiyán. Por lo que esta exigencia que les mencioné sobre la expulsión de los religiosos armenios de este templo, desde el fin de la guerra que están ellos custodiando esta iglesia, viene desde Azerbaiyán, ¿no? Específicamente desde el presidente del Comité Estatal para el Trabajo de Organizaciones Religiosas, así se llama esta organización, quien fue la persona que mencionó esto durante esta semana. Lo que dijo fue que los armenios no tienen nada que ver con este monasterio porque pertenece a la Albania caucásica, ¿no? Y tarde o temprano será controlado por la comunidad religiosa albanesa. De más está decir que esta es una tergiversación más de Azerbaiyán, que no pierde tiempo en crear oportunidades para destruir el patrimonio cultural y religioso armenio, ¿no? Desde la parte armenia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Artsaj condenó esta declaración y dijo que esto demuestra una vez más que las autoridades de Azerbaiyán están implementando paso a paso una política de limpieza étnica de Artsaj, de destrucción y también de apropiación del patrimonio histórico, cultural y religioso armenio, con acciones que están planificadas. Por su parte, la Santa Sede de Echmiadzin comunicó que los religiosos armenios continúan en Dadibank, ¿no? Y están acompañados por las tropas rusas de paz que velan por la seguridad del monasterio. Pasamos a una de las noticias más importantes de esta semana y tiene que ver con la cancelación del permiso para las aerolíneas de Armenia que vuelen por cielo de Turquía. Esto se supo luego de que el vuelo París-Yerevan de Flyone Armenia regresó a Yerevan, ¿no? Lo que ocurrió fue que las autoridades de aviación de Turquía, sin notificación previa, cancelaron el permiso previamente otorgado ya a la aerolínea Flyone Armenia para operar vuelos desde Armenia hacia Europa, atravesando el espacio aéreo turco. Al comienzo, la parte armenia dijo que esta decisión de Turquía fue por motivos incomprensibles y sin ninguna base válida. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Mevlut Çavuşoğlu, confirmó esto, ¿no? O sea que su país había cerrado efectivamente el espacio aéreo para vuelos a terceros países que vinieran desde Armenia. Y en palabras del ministro turco, esto ocurrirá mientras continúen las provocaciones de Armenia.
Al parecer, esto que Turquía llama una provocación se dedujo más tarde que se debía a la inauguración del monumento en honor a la Operación Némesis, ¿no? Que, como recordarán nuestros oyentes, comentamos aquí en nuestro reporte hace aproximadamente 2 semanas que se inauguró este monumento en Yerevan. Ante esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación diciendo que Estados Unidos apoya firmemente la normalización de relaciones entre Armenia y Turquía y que esta decisión es una decepción. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Alen Simonian, viajó a Turquía en un avión del gobierno junto a una delegación que participó en la cumbre dedicada al 30 aniversario de la fundación de la Asamblea Parlamentaria de Cooperación Económica del Mar Negro. Una vez allí, Alen Simonian se reunió con el presidente del Parlamento turco, con quien tuvo una conversación privada de aproximadamente 20 minutos. En esta oportunidad, Alen Simonian se refirió justamente al cierre del espacio aéreo para las aerolíneas armenias, a lo que su par turco dijo que la inauguración del monumento Némesis en Yerevan es un tema delicado y doloroso para ellos y que esa había sido la razón efectivamente. Y por último, cerramos nuestro reporte informando a nuestros oyentes que el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan, viajó a Praga y se reunió con el presidente de la República Checa, Petr Pavel. Los temas que trataron en este encuentro fueron las relaciones bilaterales de Armenia y República Checa. De hecho, los mandatarios firmaron también una declaración sobre sus lazos. Los desarrollos que tienen lugar en el Cáucaso, la crisis humanitaria en Nagorno-Karabaj por el bloqueo del corredor Berezovlachin y el despliegue de la misión de la Unión Europea en Armenia, entre otros tantos temas. Y por último, alertar a nuestros oyentes para que estén atentos por una visita que va a tener Nikol Pashinyan la próxima semana a Moscú, ¿no? Va a viajar el primer ministro a Rusia algún día de la semana que viene, que no está confirmado aún. Por supuesto estaremos poniéndolos al tanto de estos acontecimientos para mantenerlos actualizados el próximo domingo.